chiquito. ¿Quién es? Es tu tío. Sí, tío. Es tu tío. Y ponen una pazuela, ¿no? Estas dos locas. Sí, también con la corrida todo. Va a llevar el refrán. Este va a llevar un velocidad coronel y una pluma. Pluma. De gallina, de ustedes. Yo voy a llevar. No, aquí hay que zurdo. Entonces así. La coronel y una pluma. Eso. Aquí. A lo cual ya ella confía que consumió cápsulas que estaban, como ellos lo dicen. Eso, aquí estamos trabajando, mira. Estamos pegando la flor para el 28 y 29. Pues así se trabaja, pues pegando la flor y para que quede bonito, bien arreglado el sombrero. Para que no a rato ahí ya vengamos que se viene chispando la flor. Así va bien arreglado, bien amarradito para que vaya bien asegurado el sombrero, como se baila. Zapatear, todo, y así no viene que ya se te viene chispando una flor y hay que amarrarla bien pues para que venga bien amarradita la flor. Y aquí estamos ahorita pegando la flor para bailar 28 y 29, que es el santo de San Miguelito Arcángel, para que vean todos los paisanos que vienen de allá de Estados Unidos a ver la fiesta de San Miguelito Arcángel. Cada año vienen los paisanos de Nebraska, de Skylar, de Kansas, de Columbus, Norfolk, que vengan a su pueblo a ver la danza del Chihuahua. Aquí nos criamos todos y qué bonito que nos vengan a ver todos los paisanos que radican en Estados Unidos. Muchachos, vénganse aquí a la bailada porque pues no nos queda otra que bailar pues para San Miguelito Arcángel nos eche su bendición, para que tengamos buena cosecha de maicito y vengan. Ay, no, se me cae. Ya les está aprendiendo. Esos desgraciados, perros muertos de hambre, que no habitan nada, bola de arrastrados. Y soy como el palo guapán, de corazón amarillo, y soy más dulce que el pan, y más bueno que el membrillo, como soy hijo de nada, no me viejo ni mi apolillo.
para la feria. Música, dile. Para que veas. Espérate que eche música. Ahorita que toquen la música. Hablar
manden a Estados Unidos.
conozco, yo soy el Chapulín.
vuelta de diciembre. Acá de este lado, pues tenemos otra más mexicana, ¿verdad? En tonos tricolores. Y así. Tienen ahí su caravana y van a mandar el vivo a otros lugares, a otros países, porque también a otros países. Un saludo para ellos también, qué bueno que puedan transmitir o pasar eso en vivo a ciertos lugares donde también lo estarán viendo y disfrutando de esos momentos. También a todas las redes sociales que, pues, que trabajan, de alguna forma trabajan para que esto llegue a través de una película que se llevará a cierto lugar y algún día la estarán viendo con toda su familia, algunos que no pudieron venir, algunos que sí están presentes. También un saludo para ellos, para toda la gente que viene de diferentes lugares, llámese de donde vengan así, pero aquí son bienvenidos a Chihuahua. Ojalá su estancia aquí sea de veras agradable, siéntanse bien contentos en este pueblo que es muy cultural y tradicional en todos sus eventos. Adelante. Bien, haciendo acto de presencia, el tonito cocinero de la colonia del Tanque. Como todos sabemos, es muy tradicional esto, se pega más por la viajera. Y sacan una vuelta, primo, mira, representado por los señores Ernesto Duque y Gabino de la Cruz. Así es, también por Mauro Ramírez y Aurelio Cuevas de Phoenix, Arizona. Gracias. También han apoyado para que siga conservándose Noé Cuevas Vázquez de Phoenix, Arizona. María Carmen Vázquez de Phoenix también, de Madison, Nebraska. Gracias. La señora Adelia Dame Vizoso de Ciudad Kansas. Humberto de la Cruz Barrera de Phoenix, Arizona. Antonio Alcántara también de Phoenix, Arizona. Nelson Torres Duque de Cuernavaca, Morelos. Ezequiel Vladimir Villa también de los Estados Unidos y también de aquí de algunos estados de aquí de México. A todos ellos gracias por seguir apoyando, por seguir patrocinando a esta danza, cuyos responsables son el señor Ernesto Duque y Gabino de la Cruz. Bienvenidos, que Dios les dé la fuerza, la voluntad y les acrecente su fe para que sigan participando. Avanzando con la banda San Miguel, que tiene el compás de Torito Cocinero, y estos chistes, pues también lo van coreando. Torito Cocinero lleva sus ramas de pericón, ya hasta hacer eso de pericón, la anda comiendo allá la gente ese tonito y lleva hasta su paliacate. Vamos con los viejos de la colonia Buenavista, que es el encargado. Así es, viejos de la colonia Buenavista. Las florecitas de Totomochli que trae acá en el tocado con todo el atuendo, todos los accesorios bellísimas, representando la belleza de las jóvenes de Chichihualco. Así es, mira, un reconocimiento también a los paisanos, amigos que vienen acompañando aquí a la danza. Mira nomás, ahorita le están echando la perra. Échale. Está comentando que el que le echa la perra al tigre de esta danza es uno de los que más destacan aquí en nuestro pueblo en la danza de los tlacololeros. Tú te fijas, desde que entramos, ahí estamos. Eso. Qué bien, ¿verdad? Luego se ve la fuerza, la fortaleza, y aquí a los amigos Reyes, a los amigos del Calvario, a mi primo Miguel, todos bienvenidos, ¿verdad? Pitero Omar, también un saludo para que le eche ganas. Pues sí, ya casi estamos terminado con esta danza, pero estamos a la mitad de este recorrido, y esperemos que todo salga bien con la gente que viene bailando, porque a veces algunos sufren algunos problemas, pero esperemos que esto no pase. Sí, con toda esa gran inquietud, con esas ganas, con ese entusiasmo, aquí estamos con la siguiente danza. Así en efecto. De los hermanos Sánchez Mozo, ¿verdad? Esta danza, pues también miren, muy cadencioso, los pasos, muy bonita, ¿verdad? Y cabe mencionar que en esta danza, pues viene un señor que merece ahora sí nuestro respeto por ahí. Platicando con él, nos comentaba que ya tiene ahora sí más de 65 a 70 años danzando.
Sí, me refiero al señor Teófilo Cirila, ¿verdad? Pero él no en esta danza directamente, él ha sido una trayectoria grande. Él ha estado en Tlacololero, danza de viejos, ha participado en diversas danzas y viene aquí. Y la familia del señor Teófilo Cirila, en especial de su nieta Miriam Cirila, pues les da las gracias a nuestro Señor San Miguel Arcángel por darle esa fuerza de seguir en este gusto de bailar. Le doy en este día especial y le pedimos que nos lo deje por muchos años más. Bienvenido, aquí viene don Teófilo, bienvenido, ¿verdad? Participando. Esto es un ejemplo, la verdad, para todos nosotros los chichihualtecos y para todas las personas, el reconocer así públicamente los años que ha participado como danzante en diferentes danzas. No, pues qué bonito, vamos con las Tlacololeras de San Antonio, Colonia del Tanque, dice ahí. Vamos entonces a recibir a las Tlacololeras. Senadora Carmen Romero, ¿verdad? Así es. Bueno, pues ahí vemos, pues sería la Maisa y la Salvadora, ¿verdad? Ya cambiando el personaje a mujer. Y miren, traen rebocitos como el que traigo, nada más que lo traigo en rojo. Los traen en distintos colores, donde viene la imagen de San Miguel Arcángel. Estos rebocitos, en lugar de los pañuelos o pañoletas, usan este rebocito, algunos en tono amarillo, verde. Sí, allá traen en tono verde, tono rojo, muy bonitos, bordados con lentejuelas. Y bueno, pues ellas, sus sombreros, en esta ocasión sí los traen con, en lugar de la flor de cempasúchil, bueno, es una flor hecha con plástico, pero que asemeja mucho el colorido de la flor de cempasúchil, ahí marcando muy bien el paso de la siembra, del son de la siembra. Van todas pues con su morral, donde llevan la semilla que se va a sembrar en el tlacolol. Y es que la mujer también es fortaleza, también es fuerza, también ella labra el campo y lo hace producir cuando es sola, cuando es madre soltera, cuando es madre viuda y que tiene que arrancar el sustento de la tierra. De ahí que las mujeres tlacololeras también se hacen presentes en esta danza 100% guerrerense, y una de los tlacololeros pues es Chichihualco Guerrero. Seguimos con más tlacololeros de la Amacostli. Así es, también tlacololeros de Amacostli, ahora sí el coordinador, ¿verdad? Félix González Alvarado. Adelante, compadre. Bienvenidos. Esta danza de los tlacololeros de la Amacostli agradecen a la familia López Chávez por su apoyo que les ha brindado en memoria del señor Víctor Alejandro López Romero, alias El Pollo. Pues mis respetos, aquí estamos para enviar este mensaje y pues un abrazo fuerte para esta familia también, que pues se nos adelantó, pero aquí estamos para apoyarlos. Todos ustedes bienvenidos. Saludos al pitero y bueno, todos los piteros en general que llevan esa gran responsabilidad de la danza que la danza fluya y que vayan marcando perfectamente las evoluciones, los pasos y todo lo que corresponde. Nuevamente pues traen sus sombreros con tapayolas de cempasúchil, esa flor que significa flor de cementerio, pero curiosamente es una flor muy festiva. Sí, que en cada evento religioso se utiliza en cumpleaños. Y bueno, otra danza de los tlacololeros son los del tanque. Así Adelante. es, tlacololeros del tanque. Sí, como todos sabemos, el coordinador de esta danza, el amigo Rogelio Alarcón Garduño, también pitero oficial. Déjame ver, ahora viene participando de danzante, quiero pensar, ya que el pitero es otro. A ver, ahora al frente viene una señorita, como lo hemos comentado, ¿verdad? Con vestidos típicos. Así es, una tela que semeja la cuera que usan, ¿verdad? De las chaparreras. Y con pues ahora sí, con una blusita que lleva también paliacate y que va en tono cremita. Y todas llevan, bueno, accesorios de la danza, como son los tigritos o jaguares. Y miren nada más cómo
se escucha el sonar de los chirriones, cómo despedazan la flor del sombrero al dar el chirrionazo que simboliza el trueno que trae la beneficiosa lluvia, o cuando la hojarasca se quema en el tlacolol. Esos dos significados tiene el sonido del chirrión. Y miren, los tlacololeritos pequeños también ahí llevan su chirrión, ahí van caminando pues ya más de 2 horas, ¿verdad? Y vienen todavía con esa energía, con ese cariño de la tradición tlacololera que se vive aquí en Chichihualco. Bueno, seguimos narrando todo esto. Ya está la siguiente danza, que es la número 25 que nos identifica donde quiera que vamos. Donde quiera que vamos y escuchamos un son de lo que es tlacololeros, siempre pensamos que son los nuestros. En el sonido lo dice todo. El pitero toca un ritmo diferente de todos los demás en las regiones, el lugar X, donde sea, toca diferente. Y eso a nosotros nos identifica, a los que somos chichihualtecos. Y bailando a ese ritmo, como sabemos, claro, les digo algo, que en verdad septiembre es el mes más hermoso, Chihuahua. Para todos los que somos de acá, de esta región, nos gusta mucho. Pero vamos a escuchar ahí, vamos a ver al tigre, le están echando la perra. Y por ahí gritándole ahí el maizo. ¡Tlacololero, tlacololero! Llámate a la perra que ya es hora de trabajar. Bueno, vemos esta danza pues bailando al ritmo así como lo toca el amigo Chubasco, que es el pitero también, y le pone ese sabor alegre de lo que es de veras agradable escuchar a los tlacololeros, verlos, vestirse y sentir esa vibra que todos 28 de septiembre, donde año con año no hemos dejado de hacer. Nos ha tocado algunas problemillas, como en el 2013 se llevó a cabo. Y gracias a San Miguel Arcángel. La fiesta con los viejos locos de la colonia vieja, con los dos Brian Vázquez y Manuel Morales. A ver, estos viejos locos se caracterizan porque traen un toque especial, ¿verdad? Siempre hacen su entrada triunfal, no sé ahora, a ver algunas indicaciones. El viejito mayor va al frente, pues ahí vamos, va coordinando, ¿verdad? Vamos a ver, a una indicación de ustedes, la de inicio. Adelante, viejos locos de la colonia La Tierra. Con nuevo estilo de baile, miren acá. Qué bonito es, qué bonito. Lástima que sea poquito, ¿verdad? Las personas, el ser humano, de una forma o de otra manifiesta su fe. Y hay gente que demanda que le Thank you.
Gracias.